Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento, simplemente no sé yo qué decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando morí en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Al Señor que me ama a mí. Buenos días, muy buenos días, sean todos cordialmente bienvenidos a este su programa, Un Nuevo Amanecer en Cristo. Buenos días, sean todos bienvenidos, y hoy vamos a estudiar un tema sobre aprendiendo a analizar la Biblia. Disculpen, hermanos, pero es que el ambiente ha estado muy húmedo y yo no soy amigo de la humedad, así que ando un poco maltratado de mi sistema respiratorio. Sin embargo, quiero agradecer su sintonía y que estén conmigo en los próximos 60 minutos para que aprendamos a analizar la Biblia. Espero que el tema de hoy guste, hermano. Guste, sí. Y que le demos vuelta al asunto que vamos a plantear y analizarlo y estudiarlo más cada día. En Cristo Jesús, vamos a orar. Gracias damos, Señor, por esta reunión, por este programa. Esperamos que se unan a medida del transcurso del día y en los días posteriores
más hermanos que deseen inquirir la Escritura. En Cristo damos la gracia, quédate con nosotros. Gracias damos por el don de la vida, gracias damos por un nuevo amanecer en Cristo. Ayúdanos a hacer tu voluntad, no la nuestra, y ser humilde e ir transformando nuestra vida de la manera que a usted le agrada, Señor bendito. Por favor, cuida a nuestro director, nuestro hermano Jorge Pérez, su familia, su trabajo, a nuestro hermano subdirector, a nuestro hermano director administrativo. Sí, nuestro hermano director administrativo, nuestro hermano Alfredo Talí. Bendice a nuestra hermana Digna. Bendice, Padre Santo, a sus hijas, Raquel, Ruth, Carlos, a sus yernos, a sus nietos, en fin, a toda la familia de nuestro hermano Alfredo Talí. A ellos, Padre Santo, tráele y derrame en ellos muchas bendiciones. Al personal de la radio, a los predicadores, bendícele, Padre Santo. Y te pedimos, Señor bendito, que bendiga grandemente al grupo de hermanos administradores. Pedimos por el seminario del 30 al 4 de agosto, que ya los hermanos vayan preparándose, ¿sí? Te pedimos por nuestros oyentes que estén listos a escuchar ese seminario. Te pedimos por todos los temas a tratar y que sea de edificación. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bien, hermanos, listos, sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro programa. Y a continuación, errores y refutaciones sobre Mateo capítulo 19, versículo 9. Aprendiendo a analizar la Biblia. Abrazo, mi hermano Alfredo Talí, o es el hermano Sergio Jiménez. Sí, lo que pasa es que a esta hora, hermano, ya nuestro hermano Sergio Jiménez está preparándose para transmitir sus cápsulas evangelísticas de consejería. Se lo recomiendo, hermano. Aquí está mi director administrativo, Alfredo Talí. Buen día, mi hermano. Bendiciones, tu hermano en Cristo. Amén, hermano. Pero, sí es cierto, si ahí está ATR. Sí es cierto. Es que esa R no la conocí, hermano. Bueno, gracias, hermanos, damos por su compañía. Nuestras oraciones con ustedes. Y Mateo 19:9. Errores y refutaciones sobre este versículo. Gracias. Firme y adelante, hermano Talí. Gracias, Padre Celestial, porque nos diste este día, esta tarde, para leer un poco de tu bendita y santa palabra. Padre Santo, te pedimos que sea con cada uno de los que estamos aquí, que tengamos respeto a tu palabra, que tengamos, Padre Santo, el deseo de aprender lo que la Biblia dice, y ayúdanos a ser
tu voluntad. Permítanos estos 40 minutos para estudiar tu bendita palabra y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios nos bendiga a todos. Vamos a abrir la Biblia, vamos a estudiar la Biblia. ¿Ya? Vamos a estudiar la Biblia. Y vamos hoy a estudiar algunos argumentos, ¿verdad?, en pro del matrimonio, del divorcio y nueva nupcia. Algunos argumentos. ¿Se acuerdan que el jueves pasado dijimos que vamos a estudiar eso? Hoy lo vamos a estudiar. Algunas cosas que la gente dice, enseña e imponen, y a la otra gente, al escucharla y no estudiar la Biblia, entonces ellos comienzan a practicar esto y comienzan a tener problemas delante de la presencia de Dios. Entonces vamos a hablar sobre algunos errores enseñados sobre el divorcio y nueva nupcia. Error número 1. Mateo capítulo 5, versículo 32. Mateo capítulo 5, si tienen la amabilidad de leer, por favor. De leer Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay quienes dicen que estos dos versículos y otros que hay en el Nuevo Testamento son palabras de Jesús, y que estas palabras que Dios, Jesús, o enseñó Jesús, no es para el inconverso, y que el inconverso no es responsable frente a la ley de Cristo. Hace no mucho tiempo un hermano me decía, está el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento cubre hasta Cristo Jesús en la cruz. Y efectivamente, sí es cierto, no está diciendo ninguna mentira. Pero dice, o por lo tanto, las palabras que Jesús dijo, ¿verdad?, era única y exclusivamente para los judíos, no para nosotros. Así que nada de lo que hay en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es para nosotros. Y cualquiera diría que este argumento tiene lógica, tiene razón de ser. Y no es cierto. Es una verdad media. Efectivamente, quienes estaban escuchando a Jesús eran judíos. Quienes le preguntaron a Jesús eran ¿quiénes? Judíos. Pero Jesús siempre dijo, y se aseguró a decir, siempre se aseguró a hacerlo así siempre, oíste que fue dicho, ¿con relación a quién? A la ley de Moisés. Pero yo os digo, ahora con relación a la enseñanza que él trae. Pero esta enseñanza no era única y exclusivamente para el pueblo judío. Llegó un momento a decir Jesús de que su evangelio tenía que ser predicado a todas las naciones. Pero la enseñanza del matrimonio no es un mandamiento única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Es un mandamiento universal. Por lo tanto, la expresión lo que Dios juntó no lo separa el hombre
Es un mandamiento universal que se dio en el inicio, aun cuando no existía el pueblo de Israel. Ahora, es cierto de que la enseñanza de Jesús no es para el inconverso y que éste no es responsable frente a la ley. Jesús, primeramente, debemos de aclarar, tiene autoridad no solamente para los discípulos, sino también sobre los inconversos, pues la enseñanza se dirige a todos. Mateo 28:19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 12:47 al 48. Aquel que oye mis palabras y no la guarda, no le juzgo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús no dice cualquier discípulo, sino simplemente cualquiera. La palabra cualquiera abarca a todos. Esto es muy importante. 3. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresiones. Frank, Primera de Juan 3, 4. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice? Primera de Juan 3, 4. ¿Qué dice? Ese es Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué cosa? Infracción de la ley. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32, Junior, fuerte. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32, que es fuerte, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32. Laura, 1 Corintios 6, 9 al 11. Perfecto. Perfecto. 1 Corintios 6, 9 al 11.
Perfecto. Observen ustedes lo siguiente. Si el argumento es de que la palabra de Jesús no era para el inconverso, sino para el judío solamente, porque el judío tenía la ley de Moisés, entonces Pablo pone el argumento que donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Estamos de acuerdo? Y Pablo dice que el pecado es transgresión de la ley. En otras palabras, Dios dice, no cometerá adulterio, y el que hace adulterio transgrede ¿qué cosa? La ley. Por un momento aceptemos que el argumento sea verídico, que efectivamente la ley de Moisés, ¿verdad? En este caso, era exclusivamente para los judíos, y es verdad, y que las palabras de Jesús eran solamente para los judíos. Entonces, los gentiles no tenían ley. Sí tenían ley. ¿Por qué tenían ley? Porque Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32, nos habla de la forma como el hombre se corrompe delante de la presencia de Dios y comete aquellas cosas que a Dios le desagrada. Romanos capítulo 1, versículos 26 al 32. Por esto Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que nos convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que practicaban los gentiles? Cosas perversas que desagradaban a Dios. Y estaban ellos condenados, ¿por qué? Por practicar eso, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es que la ley de no hacer lo malo no existía para los gentiles? En 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entrarán a dónde? En el reino de Dios. Y en la parte final dice, y ustedes eran estas cosas. Ustedes erais alguna de estas cosas, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo. Si las cosas que delante de los ojos de Dios eran malas y perversas para el pueblo judío, los gentiles los practicaban y Dios se los tomaba en cuenta. Ellos estaban siendo condenados por estas cosas. Vamos a ver. Romanos y Corinto hablan de los pecados de los inconversos. Por eso sí son transgresores, es porque son responsables frente a la ley de Cristo. Pues no hay otra ley que esté de vigencia. Se dice que los inconversos están bajo la ley escrita en sus corazones. Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolo o defendiéndole su razonamiento. Pero este texto explica que los gentiles estaban bajo la ley de Moisés. Pero este texto explica que los gentiles
no estaban bajo la ley de Moisés. Estaban bajo la ley de su conciencia, bajo la ley de su corazón. Ellos sabían diferenciar entre lo que era bueno y lo que eran malos. Ahora, todos los judíos gentiles están bajo la ley de Cristo, que esa es la diferencia. Miren, en el Antiguo Testamento los judíos estaban bajo la ley de Moisés. Hoy por hoy, en el Nuevo Testamento, los judíos y los gentiles, es decir, las personas que no somos judíos, estamos bajo la ley de Cristo. Si los discípulos adulteran cuando se divorcian, no por una fornicación y vuelven a casarse, entonces los inconversos hacen lo mismo. Negar esto es pura insensatez. Es decir, si para nosotros los cristianos divorciarnos por cualquier causa y volvernos a casar se constituye eso en un adulterio, entonces para la gente de afuera también eso se llama adulterio. Es que de repente podemos justificar, no, pero es que mire, usted, hay un dicho, ¿cómo es aquel dicho que dice, lo que no fue para vos, lo que no fue tu año no te hace daño? Y eso por lo general, la idea de ese argumento es decirle a la gente, si tu hombre tuvo 50 mujeres y hoy está con vos, ¿qué te importa? Nada tiene que ver que él haya tenido 50 mujeres. O si la mujer tuvo 500 maridos, ¿qué te importa a vos? A vos lo que te interesa es desde el momento que él se acostó con vos hasta aquí. Pero nada tener que ver en el pasado. No. Y efectivamente, a nivel personal, nadie tiene que ver con el pasado de nadie. Pero es la palabra de Dios que redarguye, que reprende, que enseña. Cuando usted habla del Evangelio, usted debe de hablar de arrepentimiento. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Pero ¿de qué se debe de arrepentir el ser humano? Del pecado. ¿Y de qué pecado estamos hablando? Leíamos Romanos capítulo 1, versículos 26 al 32 y 1 Corintios 6, 9 al 11. Miramos ahí una lista de cosas malas que el hombre debe de arrepentirse. Y entre ellos, ¿qué cosa estaba? ¿Qué estaba ahí? Entre las cosas que el hombre tiene que arrepentir. La fornicación y el adulterio. Así que no es cierto que vamos a hallar un matrimonio adúltero allá afuera y decirle de que cuando él se bautice todos sus pecados le son perdonados. Porque hay algo que debemos de aclarar. El bautismo es para perdón de pecado y no para cambiar estado o relación matrimonial. Si te encontraste a una persona en fornicación, al ser bautizado, se vuelve a levantar de las aguas, ¿en qué condición? En fornicación. Si bautizaste a una pareja en fornicación, cuando se levantan de las aguas del bautismo, ¿cómo sigue esa pareja? En fornicación. Así que aquellos que andan inventando que en el bautismo se perdona todo, no, se perdona todos los pecados arrepentidos. Y cuando hablamos de pecado arrepentido es que las dos personas juntadas o normalizan su situación ante Dios o se dejan solos. O la persona que está consciente que está en adulterio con esta persona, le diga a aquella persona, hasta aquí nos vemos, yo corto esta relación porque ante los ojos de Dios estoy mal.
por la casa, por los hijos, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de ellos, pero hasta aquí terminamos esa relación. Entonces, el argumento de algunos hermanos que dicen de que este mandamiento es solo para los miembros de la iglesia y que allá afuera Cristo no tiene nada que ver con el inconverso, se equivocan. Argumento principal: el matrimonio es un mandamiento para todos los seres humanos, tanto los que están en la iglesia como los que están fuera de la iglesia. Hay otro argumento. El fornicario repudiado queda libre para casarse otra vez. Ahora, ¿por qué razón este argumento? ¿O cuál es el argumento o la fuerza de este argumento? Dice, si la parte inocente se casa con otro, ella está ligada al segundo marido. Y si la parte inocente no está ligada al fornicario repudiado, entonces el fornicario repudiado no está ligado a ella. Por lo tanto, esto disuelve el matrimonio original y el fornicario repudiado puede volverse a casar. Voy a poner el ejemplo, presten atención cómo es esto. Laura se casa, se separa de su marido por cualquier cosa. Viene Laura y se divorcia. ¿Qué es lo que hacen los juzgados? Dan el divorcio. Entonces, Laura está alegre porque ella ya no tiene, ¿qué cosa? Nada que le ate, entre comillas, ¿a quién? Al marido. Entonces dice Laura, yo me voy a volver a casar. Enfaticemos bien esto. Dice la Biblia que solamente salvo por causa de fornicación hay una justificación de divorcio. A como poder divorciarte, poder perdonar. Pero decidiste divorciarte, pues. Y aquí me quiero detener. Y es que si la mujer puede volverse a casar, o la persona que queda libre, o es inocente, se puede volver a casar. Mire, la Biblia no lo dice como que 2 más 2 fuera 4. No lo dice. Pero eso ya quedaría a libre albedrío ¿de quién? ¿De quién? De cada quien. Pablo decía, a mí me gustaría que los jóvenes no se casen, para que ellos eviten los males que hay dentro del matrimonio, las dificultades que hay dentro del matrimonio. Pero si no tiene don de continencia, cásese. Aquí está el asunto. Laura se divorcia por el argumento legal que pone Cristo. Está divorciada. El marido la engañó. El marido entonces la engañó. Entonces la persona dice, según Romanos capítulo 7, dice que la mujer está sujeta a la ley del marido. Pero como ya esa ley se rompió, entonces ya Laura queda libre ¿de qué? De esta relación. ¿Vamos bien? Al quedar libre de esta relación, entonces Laura decide casarse, que está en toda su libertad, es su decisión. Allí nadie puede estar por encima para que ella decida cualquier otra cosa. Nadie. No,
es que el matrimonio es para todo el mundo. Y todo lo relacionado para el matrimonio, hermana Fran, es para todo el mundo. Entienda lo que leímos en el primer argumento. Eso de decir que la ley de Cristo es solo para nosotros es falso. La ley del matrimonio es para todo el mundo, ya sea cristiano, ya sea mormón, ya sea católico, ya sea ateo, lo que sea, es para todo el mundo. Entonces, Laura se casa y legalmente Laura está bien. Se divorció por causa de fornicación, tomó la decisión de casarse, entonces hay quien le dicen, pero pobrecito el esposo, ¿ah? ¿Va a quedar solo por toda la vida? ¿O va a ser adúltero por toda la vida? No, ya Laura tiene otro marido. Está sujeta a la ley de ese marido. Ya rompió esa ley, quitó esa ley. Entonces este hombre puede volverse a casar. Por eso es que Jesús dice que el que se casa con la repudiada comete adulterio. El que se casa con la persona culpable comete adulterio. Aquí no es un asunto de que, pobrecito, ya todo se disolvió. Sí, se disolvió, pero la parte culpable va a ser culpable para toda la vida, sin derecho a volverse a casar. Y si se casa, porque se casan, no tienen derecho a ¿qué? ¿A entrar a dónde? En el reino de los cielos. Así que no es cierto que podemos decirle a una persona en esta condición, sí, mire, bautícese, entre en la iglesia y esperemos la misericordia de Dios. Ese otro evangelio, esa otra enseñanza. No es cierto de que Marcos 16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, y después, cuando esté la gente adentro, le digamos, espérese la misericordia de Dios, que Él va a decidir sobre usted. No, ya Dios habló, claro. Es como cuando el maestro le dice a usted, voy a enviarle 20 preguntas y tiene 1 hora para responder. Y usted me va a responder en 1 hora, pero en el examen me tiene que poner nombre y apellido completo, el número de cédula y el nombre del profesor. Si usted no hace eso, si usted no hace una de estas cosas, entonces ese examen queda invalidado. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Cuántas preguntas tiene que contestar? No. Te mandaron 20 preguntas. Usted contestó 5. El profesor no le va a tomar en cuenta eso. No pasó el examen. Él es exacto en decir lo que usted tiene que hacer. Mire, te voy a enviar 20 preguntas y me la va a responder. ¿Me va a poner qué cosa? Nombre y apellidos. ¿Y me le va a poner qué cosa? Tu cédula. Y va a poner el nombre de tu profesor. Si usted hace eso, su examen es válido. Pero si usted hace 4 de las 5 cosas que él mandó a hacer y no hizo una, ¿qué pasa, Junior? ¿Qué pasa? El examen no es válido. Así es la ley de Dios. Mira, hermano, los hombres que son los hombres, vayan a los Zona Franca a buscar un trabajo. Tráigame récord de policía, tráigame cédula, tráigame carta de recomendación, traiga carta de trabajos anteriores y véngase martes. Llevar la cédula, llevar récord de policía,
llevar la carta del otro trabajo, no llevaba la carta como recomendación, y va el jueves, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? No te van a dar el trabajo. Entonces, si humanamente hablando, nosotros somos enfáticos en las leyes de este mundo, ¿por qué nosotros queremos ser mediáticos en la ley de Dios? Y esa es la palabra correcta. Queremos ser mediáticos. Queremos nosotros cambiar la ley de Dios. El argumento no es que la ley de Cristo es para nosotros los cristianos, no para el inconverso. Es una forma de querer cambiar, ¿qué cosa? La ley de Dios a nuestra conveniencia. Ya vamos terminando. Entonces decíamos lo siguiente. Lo que enseñan que el fornicario queda libre para casarse, emplean lo que se llama sofistería, que es el falso razonamiento que suena bien. Sí, el falso razonamiento que suena bien para inducir al error. Pobrecito, es que, pero si está joven. Mira, hombre, aquella mujer ya tiene marido, ¿y por qué él no puede tener mujer? Él necesita de una familia, o a vos no querés tener familia. Y ellos apelan a qué cosa? Al sentimiento, al emocionalismo. Y entonces te dicen, decime, este hombre, ¿a qué ley está amarrado si ya se rompió? Y uno dice, no, si es cierto. No, tiene razón. Ya rompió la ley, ya la otra mujer tiene hombre, y pobrecito él. Entonces se puede casar. Esto se llama sofistería, un falso razonamiento que suena bien, pero induce al error. Desde luego, si la parte inocente repudia al fornicario, y la palabra repudiar acá es, se divorcia del fornicario, la unión física se disuelve. Pero hay que tomar en cuenta el pacto matrimonial. Proverbios 2:17, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto con su Dios. Cuando yo me matrimonio, ¿delante de quién hago pacto? Con Dios. Ya la parte del papel y todo eso es un asunto técnico que debemos de obedecer, pero el hombre y la mujer deben entender que cuando hacemos pacto es con Dios. Ahora, Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Insisto, ¿qué es lo que hay dentro de un matrimonio? Un pacto entre el hombre y la mujer. ¿Y en qué consiste este pacto? En que el hombre no debe de abandonar a su mujer. ¿Hasta cuándo? Eso es duro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es el matrimonio? Eso es duro. No, pero ese es el pacto. Dejará el hombre a padre y a madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y nadie puede separar al hombre o a la mujer, y estos serán separados hasta que la muerte los separe. A lo mejor un poquito de ¿cómo se llama esto? Cipermetrina ahí con malación ayuda un poco en esta situación. Cuidado, toman eso. Romanos capítulo 7, versículos 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley. ¿A qué ley? A la ley del matrimonio, a la ley del pacto. El pacto hasta que la muerte
lo separe. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Hasta cuándo una mujer queda libre? ¿Hasta cuándo? Hasta que el hombre muera. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamado adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Este pacto, hecho entre el esposo y Dios, impone obligaciones y también restricciones. La parte inocente queda libre para volver a casarse porque claramente el Señor lo autoriza, pues el texto dice, el que repudia a su mujer salvo, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, dando a entender, ¿verdad? Dando a entender que si la repudia por causa de fornicación y se casa con otra, no adultera. Pero Jesús no autoriza que el fornicario repudiado que quebrantó el pacto se vuelva a casar. El texto es claro, pues él está sujeto a las restricciones del pacto. El que quebranta la ley está sujeto a la demanda de la ley. Lo que dicen que el fornicario repudiado queda libre para volverse a casar, usan mal el lenguaje de Romanos 7.3. Vayamos a Romanos 7.3. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Explico. Miren, un hermano se me acercó y me preguntó, hermano, ¿yo me puedo apartar de mi mujer? Sí, pero no abandone su casa. No, pero si yo me voy de mi casa, ¿hay algún problema? Desobedece lo que el Espíritu Santo le dijo a los corintios, que el hombre no abandone su casa. Es decir, si no quieres tener nada con la mujer, nadie te obligará a tener nada con la mujer. Y si la mujer no quiere tener nada con vos, vos no podés obligar a la mujer a tener algo contigo. Algo está fallando ahí, que mejor es descansar, no forzar. Pero mire, hermano, le voy a hacer una pregunta. Si yo me separo de mi mujer y ella a los 5 días tiene otro hombre, yo estoy libre del matrimonio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Dejo a mi mujer, me voy para la casa donde mi mamá y al año mi mujer se involucra con otro hombre. ¿Yo estoy libre para involucrarme con otra mujer? No. La dejó. ¿Quién provocó que esta mujer se fuera en brazos de otro hombre? Él. Muchos hacen eso. Para poderse liberar de su compromiso, entonces ellos se alejan de la mujer. Y cuando la mujer, ¿verdad?, comete adulterio o fornicación, entonces ellos salen gritando: estoy libre, me puedo volver a casar. Y hay hermanos que son imprudentes y le dicen: no, usted se puede volver a casar. No es cierto. Es como, por ejemplo, miren, hay circunstancias especiales que el hombre y la mujer pueden tener, como por ejemplo irse a otro país a trabajar y deja a la mujer en Nicaragua.
y está en el otro país trabajando y regresa a los 3 años. Pero al año la mujer tiene otro hombre. ¿Quién fue el culpable de que esa mujer lo engañara? ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable? ¿Junior? El hombre. Porque el matrimonio consiste en que el hombre y la mujer permanezcan juntos, que nada los separe. Y si ese hombre quiere irse a otro país a trabajar, Frank, ¿qué tiene que hacer? Agarrar a la mujer y llevársela. Vamos concluyendo entonces. Vamos concluyendo. Y cerramos de esta manera. Lo que dicen que el fornicario repudiado queda libre para volverse a casarse, usan mal el lenguaje de Romanos 7:3, que se aplica a la viuda. Si su marido muriere, ella es libre de esa ley. Según este error, el fornicario repudiado es tan libre como la mujer cuyo marido se muere. ¿Verdad? Según es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Pero el texto no dice tal cosa. Esto sería añadir a la escritura y aplicar el lenguaje, al aplicar el lenguaje de Romanos 7:3, el caso del fornicario repudiado es torcer la escritura, porque Pablo no habla de fornicación sino de la muerte. Y termino. Esta doctrina falsa premia y bendice al fornicario repudiado por su fornicación. Según esta falsa doctrina, si alguno quiere estar libre de su cónyuge, con solo fornicar y ser repudiado quedará libre. Esto es pura carnalidad. Piénselo bien si aún el fornicario repudiado puede volverse a casarse. ¿Quién no puede hacerlo? Entonces, ¿para qué enseñar sobre el tema? ¿Por qué Jesús enseñó sobre el tema? Salvo por causa de fornicación, el hombre puede dar repudio o puede dar divorcio. Y queda en la libertad de la mujer o del hombre volverse a casar. No está obligado a hacerlo, pero queda en su libertad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por estos minutos que hemos tenido para hablar un poco sobre este tema. Cuídanos de hacer el bien, ayúdanos a hacer tu voluntad y gracias te damos porque hemos querido aprender un poco más de tu santa y bendita palabra. Padre, bendícenos, llévanos con bien y que el día de mañana sea un día lleno de trabajo, de visitación. Queremos visitar a Francisco, a Marina, a Alicia y a Yolanda, poder animarle, Padre Santo. Queremos pedirte por Ronald, allá en San Judas, por Claudia. Bendícele, cuídale, Padre Santo. Te lo hemos puesto en tus manos y queremos, Padre Santo, que usted haga su voluntad en ellos, pero que también ellos comprendan que necesitan hacer su santa voluntad que usted demanda. Padre amado, ayúdanos a esforzarnos siempre, animarnos a estudiar tu bendita palabra de Dios, y todas estas cosas se las pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Recordemos, hermanos, congregarnos, recordemos colaborar en algo en la obra de Dios. Es muy importante congregarnos porque es un mandamiento de Dios, traigamos a alguien y sobre todas las cosas, hermanos, estudiar la palabra de Dios para así hacer su santa voluntad. Dios nos bendiga a todos. It thrills my soul to hear the songs of praise we mortals sing.
Master bring a precious crown of life to me, that I may hold and wear. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. To hear it swell and ring. The greatest joy that I have ever known is praising Him in song. I know someday when I am older grown, my voice will not be strong. But if good seed for Jesus I have sown, with angels I'll belong. They sing in heaven a new song of Moses and the Lamb. I want to hear the angels sweetly sing, to bid me welcome, to mansions fair. I want to hear the glad hearts sweetly ring, with voices blending, oh so rich and resonant. I want to see the Master bring a precious crown of life to me, that I may hold and wear. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. I want to hear